Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a revisar cómo vamos a aplicar el álgebra de Boole para simplificar las funciones lógicas. Ya vamos a usar las propiedades que revisamos en la clase pasada. Específicamente vamos a resolver algunos problemas de la guía. Los tenemos por acá. De hecho, se descargó en Word, así que debería haberla abierto en Word. Ya. Entonces son los ejercicios que vamos a resolver, los primeros los dos del punto 12, ¿ya? Número 12 vamos a comenzar a resolver. Todo hacia arriba ya lo habríamos visto, hasta el 11 está todo disponible ya. Voy a copiar uno de esos, pero voy a agrandar un poco. Ya. De hecho, lo voy a guardar en PDF porque si no me va a costar un poco trabajar en Word al mismo tiempo que tengo este otro Word abierto. Ahí. Tenía como ya la cuarta vez que la guardaba, parece. Ya, y aquí le vamos a dar nuevo. Ya, yo voy a copiar acá el ejercicio, ¿ya? Y lo vamos a resolver. El ejercicio sería, en este caso dijimos el 12, ¿cierto? Sí, 12. 12. Y esta es la clase, me parece que 11, ¿cierto? Álgebra de Boole. Vamos a tratar de mejorar la caligrafía. Estamos a lunes 4, ¿cierto? 4 del 5 del 2020. Ups. 4 del 5 del 2020. Ahí está mejor. Ya, ¿qué vamos a resolver acá? Nos piden resolver el 12. Yo lo voy a copiar directamente, ¿ya? Nos dicen que simplifiquemos las expresiones. Simplificar las expresiones o las funciones. Las siguientes funciones. Funciones. Y las tenemos acá. La A, la vamos a resolver, es f de w, x, y, z. Eso igual a x más x y z más x negado y z más wz. Mientras voy copiando, quiero que me escribas si es que estuviste en la clase anterior. O sea, al menos si la viste. Me equivoqué en el último porque no era así. Era wx, w negado x. W negado x más x negado y. Ya, ahí estamos bien con eso. Y ahí lo podemos empezar a resolver. ¿Sí? Ah, muy bien entonces. Perfecto. Ya, entonces en base a eso vamos a seguir trabajando de la siguiente manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir directamente a aquel término que sea más pequeño, por decirlo así, entre comillas, ¿cierto? Que es el que tiene menos variables. ¿Por qué? Porque siempre vamos a poder factorizar por él. Si es que tenemos así otros términos más grandes que también lo contengan, se van a simplificar. Ya lo vamos a comprar de todas maneras. Y vemos que en realidad está el x, ¿cierto? Que tiene un solo literal. Está este término que también tiene el x y ese también tiene el x. Por tanto, los puedo agrupar, mira. Puedo decir entonces, f le voy a llamar simplemente para no copiar toda la expresión, x por 1 más, y z, ¿cierto? Tengo ese término ahí. Tengo también ese de ahí. Más w negado, ¿cierto? Voy a marcarlos acá para que no se nos vayan a pasar. Pero está este, ¿cierto? Ahí ya está este. Y está ese. ¿Qué más puedo agrupar acá? De hecho, si nos fijamos bien, yo podría agrupar incluso estos dos, ¿cierto? Porque tengo una expresión más pequeña ahí.
Lo voy a poner en otro color, lo voy a poner en verde. Vamos a tener entonces ese de acá con ese de acá. Puedo factorizar por este, ¿cierto? El literal era 0 y negado 1. En realidad, cuando me refiero a literal, me refiero específicamente a que tengo una variable que puede ser, o por ejemplo, supongamos que fuera un x o un x negado. Cualquiera de ellos es un literal. ¿Ya? Es simplemente para referirme de que es un elemento. ¿Ya? Sí. Recuerda que la variable en sí es la que puede ser. Por ejemplo, la variable puede ser el x, el y, el z, y pueden tomar valores o 0 o 1, cualquiera de ellos, ¿cierto? Ahí. ¿Sí? Más que nada es como para referirnos simplemente a que tenemos un término. ¿Cómo lo podríamos decir? Fíjate que aquí tenemos un término, dos términos, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos este primer término que tiene solamente un literal, este tiene 3, este tiene 3, este tiene 2, 2 y 2. En realidad no es necesario definirlo, basta con que nosotros los agrupemos y vamos a ver lo que pasa. Mira, aquí voy a agrupar los que están en verde. Nos va a quedar entonces más x negado y, ¿cierto? Con z más 1. Y nos queda así, ¿cierto? Fíjate que lo que hice fue simplemente factorizar. Y nos queda un término que está solo. No hay que agruparlo con nadie. Así que nos queda entonces WZ. Y voy a chequear si es que era solamente WZ, porque me da la impresión de que se me olvidó. A ver, a ver. WZ, sí estaba bien. Ahí. Ya. ¿Qué hago ahora? Siempre nosotros vimos que, o en realidad vimos que cada vez que tuviéramos un 1 más algo, eso va a ser 1, de plano. Directamente 1. Lo mismo pasa acá. Todo eso es 1. ¿Sí? Así que nos queda en definitiva la siguiente expresión. F va a ser igual a la X más X negado y, ¿cierto? Acá también va a quedar multiplicado por 1 y una variable, o en realidad cualquier término por un 1, es ese término, ¿ya? Más WZ. Y pregunto yo ahora, ¿existe otra forma de poder simplificarlo esto? ¿Se puede hacer algo más? ¿O quedaría así simplemente? Mientras tanto voy a buscar por acá algo más. Me lo voy a llevar para acá. Ahora sí. Ahí. Y ahora vamos a ver, mira. Lo que pasa es que en realidad existe una propiedad que me permite simplificar esto. Mira, la voy a escribir acá para que tú la veas. Y nos acordamos. Sería, por ejemplo, A más, en este caso, A más A negado B. Esta propiedad nosotros la comprobamos la clase pasada diciendo en definitiva que esto era igual a A más B. ¿Cómo lo puedo ver también? Yo podría decir, aquí tenemos alguna variable que va a estar sumándose con ella misma pero negada y multiplicado por algo más cualquiera. Entonces al final lo que queda es la variable que estaba acá sola, ¿cierto? Con aquello que estaba multiplicándola a ella negada. Esto también se podría aplicar de la siguiente manera. Yo podría tener, por ejemplo, A negado más AB y también sería válido, ¿cierto? Porque estaría este término, ¿cierto? Negado acá, multiplicado por algo más. Y esto sería igual a A negado B. ¿Te convence? ¿Sí? Esa es una propiedad que nosotros revisamos. Que si la busco en el apunte, estaría, de hecho, por acá. A ver, vamos a buscarla. ¿Dónde está el apunte? Lo voy a mover directamente para acá. Vamos a ver el apunte. Lo teníamos acá, ¿cierto? Álgebra de Boole y simplificación lógica. Voy a ir directamente al punto que estamos conversando. Acá. Ahí están las propiedades, ¿cierto? Esta propiedad que acabamos de aplicar y que comprobamos en la clase pasada fue esta, ¿cierto? A más A negado B igual a A más B. Y en realidad es cualquier término acá que esté sumándose con su negado, multiplicado por algo más, va a quedar el término, ¿cierto? Más aquello que lo está multiplicando. ¿Sí?
Entonces, ¿para qué me sirve? Porque aquí, de hecho, tenemos, si nos fijamos bien, esa misma expresión. Yo podría decir acá, ellos dos se van a comportar de la siguiente manera. Voy a tener entonces que eso va a ser igual a x más y, ¿cierto? Es lo mismo, ¿cierto? Porque tengo ese término negado, perdón, ese sin negar, ese negado, y nos queda multiplicado por algo. Y todo eso más wz. Y ahora sí, podemos ver si es que algo más se puede hacer. ¿Se puede hacer algo más ahora? En realidad, si te fijas bien, como tenemos un W y un Z, no se ve mucho más que se puede hacer. Mm. ¿Sí? ¿Semejantes en qué sentido? ¿Te refieres si es que estos términos se pueden agrupar de alguna manera? Sí, no, en este caso no se puede, porque de hecho tendrían que ser, si no aparece un X o un Y en este término, no habría nada más que hacer. Sería, en este sentido, de hecho, la expresión mínima. ¿Ya? Llegaríamos hasta ahí. Solamente podríamos nosotros trabajar aquellos que tengan la misma variable. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a ese primer problema? Vamos a buscar por acá el chat, que lo tengo medio perdido. Ah, todo bien entonces ya. Muy bien. Yo voy a borrar esto que escriba abajo en azul. Lo borramos. Y vamos a revisar el segundo. A ver, déjame revisar si es que el segundo... ¿qué tal? El segundo. Ya, yo lo voy a copiar y vamos a desarrollarlo, ¿ya? Lo voy a copiar. Por si acaso está la guía publicada en el aula, ¿ya? Y voy a ver cómo me queda. Entonces sería B por la F. La voy a escribir simplemente F, ¿ya? Va a ser AB más C más D. Y eso multiplicado por C negado más D por C negado más D más E. Ahí. ¿Sí? Me parece que ahí está todo, ¿sí? Ahí tengo todo. Claro, se podría multiplicar término a término, tal como si fueran los típicos binomios. Es un álgebra que funciona tal cual como el álgebra que nosotros hemos hecho siempre. Así que sería ABC negado más, ¿cierto? Ahora AB, en este caso, perdón, ABN, ABD, 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 ¿cierto? Ahí sí. Después más sería ese C por C negado. Yo lo voy a escribir de momento, pero hay una propiedad que me dice a mí inmediatamente qué pasa con ese término. Después C por D. Después D por D, que vamos a ver que D por D va a ser D, simplemente, ¿cierto? Ahí tenemos lo primero. Después de eso, vamos a ver qué pasa con este otro grupo de elementos. No C, ¿cierto? Sino que E. Y lo vamos a ver acá. Ahí. De partida. ¿Qué puedo simplificar acá? Aquí podría simplificar este, ¿cierto? Y de hecho, ¿qué va a pasar ahí? C por C negado es 0, según nosotros vimos las propiedades de la clase pasada. Luego, acá tengo también otro punto en el cual yo podría factorizar por D, ¿cierto? Factorizaría por D y me quedaría entonces 1 más C. Así que en realidad esto se va a ir, ¿cierto? Ya, y después me dices que AB. Claro, pero es que en ese caso, si nosotros factorizáramos por AB,
no nos quedaría ningún 1. En realidad no simplificaríamos. Ya lo que buscamos es que quede al menos un 1 para que esté conveniente. ¿Te fijas? Entonces, si acá, por ejemplo, apareciera solo el AB, y además estos términos, ahí sí nos convendría en ese caso realizar la operación, ¿cierto? Ahí factorizar. Por ejemplo, si fuera, como te decía, AB más ABC negado más ABD. Ah, sí, también. De hecho, eso está súper bien. Claramente podría factorizar por D y elimino a S y elimino a S, ¿cierto? Entonces, de plano nos podemos quitar. ¿Te parece? Sí, porque en realidad sí van a ir igual. Ya, estamos muy bien porque ahora tenemos solamente estos dos términos, ¿cierto? Tenemos al A, B, C negado. A, B, C negado. Más D por C negado más D más E. Siempre nos conviene bastante el ir operando siempre adentro de los paréntesis para tratar de simplificar, porque así nos van a quedar expresiones más reducidas, ¿ya? Y no hacemos tantas operaciones, donde más probable es que nos podamos equivocar. Ya, entonces continuamos, ¿cierto? Tengo F, me va a quedar entonces A, B, C negado, después nos queda A, B, C negado D, más A, B, C negado E, ¿cierto? De momento lo estoy dejando, pero sabemos que después se van a eliminar incluso, ¿cierto? Y después nos queda más C denegado. Es recomendable, perdón, ordenarlo. Lo escribí al revés, ¿cierto? Acá, por algún motivo, cuando lo retrocedo, me sube. Así que lo voy a borrar simplemente. Así que me queda entonces, era C negado D. Si me dice si es que parece C menos X o multiplicado, porque en sí no quedarían al cuadrado, sino que si yo tengo, por ejemplo, esto, no queda al cuadrado, esto queda simplemente C. Seguro que nosotros vimos las propiedades. ¿Sí? Por acá las tengo, mira. Por acá. Ahí. ¿Cierto? Teníamos que A por A es A. ¿Ya? Por eso es que no quedan al cuadrado. Entonces, vamos a ver qué ocurre acá. Estábamos ahí, ¿cierto? Habíamos multiplicado esos dos. Después venía el D por D, que iba a quedar D simplemente. Y después, más DE. Y como te comentaba, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es que al más pequeño siempre nos vamos a fijar. Y todo otro término donde aparezca la D lo vamos a quitar porque de plano sabemos que se va a simplificar, ¿cierto? Al factorizar. S y S, acá también sale la D, ¿cierto? Y de momento estamos bien. ¿Qué más se va a simplificar? Si te fijas bien, este término de acá y este término comparten el ABC negado. Por tanto, si yo factorizara por ABC negado, ¿qué pasaría con este término? Se va, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en definitiva, nos queda de esta forma. Nos queda F igual a B C negado. Ese se fue. Todos esos se fueron más el D, ¿cierto? Exactamente. Y ahí lo tendríamos. ¿Te fijas que quedó bastante más simplificado? Efectivamente. Ahí tenemos el 2 hecho. Ahora vamos a buscar uno de los otros, pero que sea con De Morgan también, para que veamos uno de ese caso, ¿ya? Voy a chequearlo por acá para ver cuál elegimos. Yo creo que este, porque se ve un poco más complejo, pero como te digo, se ve nomás. En realidad, si nosotros lo desarrollamos antes, nos queda más simple. Voy a copiarlo y vamos a ver qué nos da. Ups. Ya, entonces lo copiamos. Nos queda, este era el D, ¿cierto? Sí, es el D, el que estoy copiando ahora. Va a ser F, le voy a poner simplemente F. Nos va a quedar paréntesis A negado más B negado. Todo eso negado. Multiplicado por A más A negado B. Por A negado más B negado. Más A negado B negado C.
Y después multiplicado por esto, que sería A más B. Después A negado más C. Todo esto va a estar negado, ya lo estoy copiando directamente. Y por último, todo negado, de nuevo. Ahí me quedo relativamente derecho. Ya. Entonces, qué cuidado hay que tener acá? En realidad hay que fijarse siempre en que nos conviene muchas veces simplificar lo que tenemos dentro de los paréntesis y después aplicar la negación por completo. Porque si yo a veces niego directamente, me queda un montón de términos y queda mucho más grande el problema. Entonces, por eso es que me conviene en la mayoría de los casos hacer esto, ¿ya? Vamos a empezar. Vamos a decir, por ejemplo, acá, ¿cómo me queda ese término? Voy a dejar la negación arriba grande, ¿cierto? No voy a tocarla todavía. Ahí. Yo sé que voy a cambiar la operación y negar los términos. Por tanto, me va a quedar A por B, ¿cierto? Dos veces negado. Pero nosotros sabemos que A dos veces negado, ¿a qué es lo que es igual? A, ¿cierto? Ya, así que lo vamos a dejar directo, ¿ya? Vamos a escribir simplemente el A dos veces negado como A y el B dos veces negado como B. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Ya. Luego puedo desarrollar acá. Acá tenemos la misma expresión que usamos antes, ¿cierto? Esa que es así. A más, o en realidad esta propiedad. A más A negado B es igual a más B. Así que puedo directamente simplificarlo. Me va a quedar entonces eso multiplicado por A más B. Luego puedo desarrollar acá. ¿Podré simplificar algo? Y de hecho, me da la impresión que sí, ¿cierto? Porque tengo A negado más B negado. En realidad podría usar cualquiera de ellos para eliminar a ese. Ese es totalmente redundante. Así que lo podemos eliminar, ¿cierto? Porque podría factorizar ya sea por A negado o por B negado. Así que me queda entonces A negado más B negado, ¿cierto? Luego tendría esa expresión de ahí. Y ahí podría desarrollarlo, lo podría multiplicar. Vamos a ver qué nos queda. Nos va a quedar el A por A negado, eso sabemos que va a ser cero, ¿cierto? Lo vamos a escribir de momento. Más AC más A negado B y más BC, ¿cierto? Y todo eso está negado una vez adicional. Tenemos entonces nuestra función f. Voy a borrar acá. Y nos queda así. Aquí puedo multiplicar, ¿cierto? AB por lo que tenemos acá. Voy a multiplicar. Va a quedar entonces AB. De hecho, AB más AB. ¿Qué va a hacer eso? Simplemente AB, pero lo vamos a escribir de momento acá. Nos queda eso por A negado más B negado, ¿cierto? Y adentro, ¿qué podemos simplificar? Esto es cero. Según las propiedades que nosotros tenemos, ¿cierto? Eso es cero. Nos queda entonces lo que tenemos acá. AC más A negado B más BC. Y todo esto está negado una vez y además todo está negado completamente. Vamos a continuar acá. Va a ser entonces AB. Voy a escribir mejor la B. Tenemos esa, ¿cierto? Por A negado más B. Y por eso de acá. Mientras yo la escribo, quiero que me digas qué es lo que va a dar acá. ¿Qué va a aparecer? De hecho, va a aparecer algo que va a cambiar todo. Incluso los podemos operar, pero lo voy a copiar acá primero. AC, no, perdón, no es AC, es AB. Ha negado B, ¿cierto? Vamos a bajar un poco. Ahí. Nos va a quedar A negado B más BC. Ahí. Ahí, ¿cierto? Después va a quedar acá y vamos a anotar directamente, va a quedar A por A negado, ¿cierto? Por B más, esto está ahí, ¿cierto? A por B negado, por lo que está acá, ¿cierto? Lo voy a copiar un poco más pequeño para que alcance la hoja ya. Ahí.
más BC. Pero, ¿qué pasa con este término que va a quedar acá adentro? ¿Qué es lo que es? De hecho es 0 porque tenemos A por A negado, y acá también es 0 porque tenemos B por B negado. Luego, todo esto que está acá nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a crear una nueva hoja porque de momento no me deja hacerlo así. Vamos a guardar este ya. Guardar. Descarga simplemente. Vamos a guardar como hoja 1. Clase 10, si no me equivoco. No, clase 11. 1. Wow. Y creamos uno nuevo. Después, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente 0 más 0, que va a ser 0, ¿cierto? Multiplicado por este término, y eso negado. ¿Cuál será el resultado? Mientras yo abro otro documento, lo tengo acá, va a quedar así, mira. Va a quedar f igual a 0 más 0, ¿cierto? Es AC, A negado B y BC. AC, A negado B, más BC, ¿cierto? Eso si no me equivoco eran así. Sí, así eran. Ya. Ahí, ¿cierto? Y así. Esto en definitiva va a ser 0, por lo que está dentro de ese paréntesis. AC, A negado B, más BC, todo eso negado. Así que en definitiva nos va a quedar 0 por algo, va a ser 0, está negado, así que queda 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O quedan dudas todavía? Entonces, ese es lo que tenemos que hacer para este tipo de problemas, ¿ya? Ese es el procedimiento en realidad. Hmm. Se me perdió el chat. ¿Dónde me quedó el chat? Por acá. Ah, ya. Al último se le aplica el negar. ¿Tú me dices acá, a ese? ¿O acá? Porque lo que ocurre acá, mira, es lo siguiente. Que este término en realidad ni siquiera lo operamos, porque como quedaba 0 por este término, sin importar lo que fuera, eso iba a ser 0. Porque 0 por algo va a ser siempre 0. Y claro, y en definitiva ese último 0 lo negamos y nos quedó así. Sí, mira, te voy a mostrar acá como la propiedad, que la tengo media perdida por acá. Ahí está, ¿cierto? 0 por algo, o en este caso, cuando se dice A, es cualquier cosa, cualquier término, sin importar la cantidad de elementos que tenga, al multiplicarlo por 0 va a ser 0. Tal como cuando trabajamos nosotros en álgebra común que usamos siempre, ¿cierto? ¿Sí? Ah, claro. Sí, sí, sí. Eso efectivamente. Mi recomendación por ese lado es que antes de negar todo, primero tratar de simplificar lo que está en los paréntesis, porque hay ocasiones en las cuales todo esto se hace mucho más simple y después la última operación es más rápida de realizar. Porque si uno, por ejemplo, se pone a negar todo desde el principio, créeme que de repente quedan un montón de expresiones gigantes que hay que desarrollar, después llegamos a lo mismo.
pero después de muchas operaciones. ¿Sí? Así que esa es mi recomendación al menos. Obviamente se puede hacer de ambas maneras sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, ese sería el procedimiento para poder simplificarlo. Podemos probar con otro más también para ver qué tal. A ver, ¿cuál tenemos por acá? Para que sea uno un tanto diferente. Voy a buscar la guía ya. Voy a buscar la guía para ver qué tal. La guía. La tengo acá. Ya. Entonces, en realidad estamos preparados para ver lo que son las tablas de verdad y para ver qué pasa con los min terms y max terms. Ya, vamos a revisar eso ahora ya. Y de hecho podríamos resolver el C. Vamos a resolver el C solamente para dejarlos todos listos. Ya lo voy a copiar acá, lo resolvemos y después vemos la tabla de verdad y qué ocurre con otra forma de representar nuestros números. ¿Ya? El C, que lo resolvimos en orden diferente, pero va a ser lo mismo, ¿cierto? A, B negado C, B negado C más AB, más A, B, C, todo negado, más AC negado, más AB, C negado, ¿cierto? Todo negado una vez. De hecho, este era como más simple que el anterior, ¿cierto? Nos fuimos directamente al que requería un poco más de trabajo. Y acá es muy importante reconocer que esto que está acá, vale decir, por ejemplo, A, B, C, es diferente de A negado por B negado por C negado. Eso es totalmente diferente, ¿ya? Así que lo comento porque muchas veces se comete el error de creer que son iguales, pero no es lo mismo. ¿Ya? Así que podemos entonces desarrollar acá. Voy a desarrollar, tengo acá. ¿Puedo simplificar algo o factorizar de momento? De hecho, me parece que sí, ¿cierto? Puedo factorizar a ellos dos. O sea, a él lo puedo eliminar directamente. Porque si yo factorizara por AB, quedaría 1 más C negado, así que se va. Así de plano, sin hacer nada más, lo pude simplificar. Me queda acá AB negado C más AB, ¿cierto? Más, y aquí puedo aplicar De Morgan en realidad, porque van a quedar un montón de términos así. Cambia la operación, ¿cierto? De multiplicación a suma y niego los términos. Y solamente para efectos de que quede más simple le voy a cambiar el color, ¿ya? Porque me interesa que quede bien claro cómo lo desarrollé. Solamente para ese efecto, ¿ya? Aquí estaba era un A negado, A, B, C, todo negado, ¿cierto? Ahí. Estoy escribiendo lo mismo. A negado, más B negado, más C negado, ¿cierto? Y eso más A C negado. ¿Sí? Ahí lo dejé tal cual. Ese lo eliminé simplemente porque se podía factorizar con S y si por tanto se iba a eliminar. Y me queda toda la barra de arriba, ¿cierto? Seguimos la misma idea de antes. Estamos tratando ahora de buscar qué puedo simplificar directamente y ver si puedo juntar algo con algo. Claramente este B negado, si yo lo factorizara con ese término, lo va a eliminar, ¿cierto? Así que este se va a ir, se fue simplificado por él. Tenemos, ¿qué más? Ese de acá también se va a ir simplificado por el otro término, porque está acá. Ese de acá se va. ¿Qué nos está quedando? Nos está quedando simplemente eso. Los voy a copiar ya para que no nos vayamos a perder respecto a lo que tenemos. Tenemos el AB, tenemos más A negado, más B negado, más C negado. Eso es lo que tenemos de momento, ¿cierto? Porque eliminamos a S porque se podía factorizar con el A negado, no, perdón, con el B negado, y a este lo eliminamos porque se podía factorizar con el C negado. Todo negado. ¿Qué haríamos acá? ¿Hay alguna propiedad que se puede aplicar de momento? A ver, me dices... Eso es igual a negado más A, sí. De hecho, sí, tienes razón. ¿Te refieres a este que está acá, no? ¿Ese con ese, por ejemplo? O creo que me habías comentado otro. Ah, ya, muy bien.
¿cierto? Eso que está ahí, de hecho, está simplemente escrito en otro orden, pero sería exactamente como tú me dices. A más AB. Así que sería simplemente el que está solo, que es el anegado, quitamos al que estaba acá, ¿cierto? Invertido respecto a él, y nos queda así. Es exactamente lo mismo, solamente que se ve diferente. Así que nos queda, en definitiva, anegado más B negado y más C negado. Y acá hay otra propiedad que se puede aplicar, ¿cierto? Quizá no está tan directa, pero mira, tenemos ese B más B negado. ¿Qué nos daba eso según las propiedades? Que las estoy buscando por acá, que las tengo acá. Lo voy a mostrar así brevemente para ver qué ocurre. ¿Cuál será esa? Yo estoy diciendo el B más B negado. Acá está. Nos da 1, ¿cierto? B negado más AB igual B negado A. Sí, sí, eso que me comentas sería correcto. Sería correcto en ese caso. También se podría haber hecho, ¿cierto? Se podría haber unido con el otro, pero acá hay algo que ocurre que nos simplifica directamente todo. Porque al momento que tenemos ese A más A negado igual a 1, es lo mismo que podríamos aplicar acá para el B, ¿cierto? B más B negado igual a 1. Por tanto, va a quedar todo eso sumado con un 1. Va a quedar entonces F igual A más 1 más C negado. ¿Y qué es lo que era el 1 más algo? Va a ser 1, ¿cierto? Negado. Así que nos da directamente 0. Muy bien. Y esto de acá lo vamos a dejar destacado ya para mostrar que se aplicó acá. Vamos a decir que se aplicó ahí. ¿Cierto? Ahí. Muy bien entonces. ¿Sí? ¿Te fijas que se aplica tal cual como el álgebra común que nosotros hemos visto? Con la sola diferencia de que ahora ya no es como de que hay casos en los cuales podemos usar propiedades para simplificar términos, ¿cierto? Y de hecho uno podría decir que incluso es más simple, de momento, ¿cierto? Mientras no sean cosas muy, muy extrañas, funciona súper bien. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué vamos a ver? Vamos a ver lo que ocurre con este caso. Voy a guardar acá sí para que nos quede suficiente espacio hasta que después descubra cómo crear las páginas directamente, porque si no, si empiezo a apretar, por ejemplo, Enter, se desplaza todo hacia abajo. Pero después voy a probablemente crear inmediatamente las hojas con todas las páginas que quiera usar. Clase 11, que me cambiara del Paint. Ahí. Y lo que vamos a ver ahora, nos quedan 10, nos quedan 20 minutos. Alcanzamos a ver la tabla de verdad y algunas formas de representar las funciones. Tenemos entonces nuevo. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a agrandar un poco. Ahí. Vamos a ver ahora qué pasa con nuestra función. Supongamos, sea f igual en este caso a la siguiente expresión. Una expresión no tan compleja, ya va a ser AB más A negado B C negado. ¿Ya? Yo voy a tener lo que se llama una tabla de verdad, donde voy a ver todas las combinaciones posibles para esta función. Voy a bajar un poco, solo un poco, y vamos a ver lo que ocurre. Voy a tratar de dibujarlo. De hecho, está mi pulso medio malo, así que voy a arreglarlo acá. De hecho, vamos a crearlo. Vamos a ponerle empeño, ¿no? Ahí. Se me tiene que, como que se me quiere ir hacia la izquierda. Ahí. Ahí. ¿Qué estoy dibujando? Estoy dibujando simplemente una tabla en la cual voy a tener todo lo que ocurre con nuestra función. Medio checo así, pero va a cumplir. Hasta que el profe mejore el pulso. Ahí. ¿Cuántas variables tengo? Tengo 3 variables. No lo he definido ahí, ¿cierto? Pero de hecho tengo 3 variables. Lo voy a escribir acá para que no quede duda de eso. Vamos a ponerle sea f de a, b, c
igual a eso. Y de hecho tenía bastante más espacio que el que me tomé. Ahí. De A, B, C, igual a esa expresión. Voy a tener entonces nuestras... voy a tener que arreglar después esa tabla, pero bueno, por ahora estamos bien. Ya. Las líneas verticales son las que me cuestan, las horizontales no están tan chuecas. Voy a buscar la técnica para enderezarlas. Entonces lo que estamos viendo ahora es la tabla de verdad. ¿Qué tengo en ella? Probablemente tú la viste, o ustedes la vieron, las que están viendo en el futuro, ¿cierto? Voy a escribir 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Voy a tener acá 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y claramente estamos siguiendo un patrón donde nos vamos saltando, ¿cierto? De 1 en 1, de 2 en 2, aquí de 4 en 4. Y lo que podemos ver acá son todas las combinaciones posibles para nuestras entradas, o en realidad para las variables, ¿cierto? Que tenemos acá. ¿Cuándo va a ser 1? ¿Cómo lo podríamos saber? Podríamos, por ejemplo, evaluar. Podríamos decir, evaluemos en 0. 0, 0. ¿Qué pasa con nuestra función? Va a ser el A, lo reemplazamos por un 0, ¿cierto? El B va a ser en este caso también un 0, pero negado, más un 0 negado por un 0. Y ese no es un menos, sino que es un por un 0 negado. Claro. Ya. ¿Y qué nos queda acá? Ahí. Vamos a evaluar, ¿cierto? Acá nos va a quedar 0 por 0 negado va a ser 1, más 0 negado 1 por 0 y por 1. Va a ser 0 más 0. Y lógicamente eso nos va a dar 0. ¿Sí? Ahí yo lo puedo entonces escribir y voy a saber cuánto me da mi función para esa combinación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Muy bien. Claramente podría evaluar para todos los casos y llenar acá con ceros o unos según nos vaya dando. Pero hay una forma más rápida de hacerlo. ¿Cuál sería esa forma? Simplemente yo podría irme a la expresión y voy a pensar de la siguiente manera. Voy a pensar qué combinación de entrada, en este caso de ceros y uno, ¿cierto? Hace 1 a este término. ¿Qué combinación será? Veamos. Vamos a ver acá. Vamos a tener entonces que si es que, por ejemplo, el A es 0, el B es 1 y el C es 0, este término se va a hacer 1. Y si es que se hace 1, inmediatamente toda la función va a ser 1. Porque 1 sumado a lo que sea, ¿cierto? A cualquier cosa va a ser 1. Claro. En realidad tiene que ser el A0 para que nos quede, ¿cierto? Negado. Se niega, queda 1 por el B está en 1, ¿cierto? Así que sería por 1, por el C que va a estar en 0 y quedaría negado. ¿Sí? Ahí sí notaría, ¿cierto? Lo podemos evaluar porque va a quedar 0 negado por 1 por 0 negado. Eso va a ser 1 por 1 por 1 igual a 1, al menos lo que se refiere a este término, ¿cierto? Al segundo. Así que va a ser 1 más lo que sea. Va a dar 1 la función. Así yo puedo saber inmediatamente que esta combinación que tenemos acá, vale decir 0, 1, 0, que está acá, vamos a tener un 1 para la función. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Simplemente lo que hice fue ver para qué combinación de entrada, ¿cierto? De 0 y 1 de nuestras variables, este término se hacía 1. Y vi que para esa combinación se hacía 1. ¿Cierto? Cuando tenemos 0, 1, 0. Eso directamente. ¿Se entendió? Ah, sí, cuando A es 1, B es 0, igual funciona. De hecho, sí, pero ¿funciona para cuál? Para este término, ¿cierto? Ya, efectivamente. Entonces, una vez que ya sacamos el 1 que nos hace finalmente que la función se haga 1 para este término, vamos a fijarnos en el primero. ¿Para qué combinaciones se hace 1? Y tú ya me mencionaste, ¿cierto? Me dijiste que cuando A era 1, sí, efectivamente, cuando A es 1 y el B es 0, yo sé que este término se hace 1, sin importar lo que pase con el C. Por tanto, voy a tener ¿cuántas combinaciones en las cuales se hace 1? Voy a tener 2, ¿cierto? Una en la que el C es 0 y otra en la que el C es 1.
Y yo sé que para esas dos combinaciones, este término se hace 1 y por tanto la función es 1 inmediatamente. Así que vamos a decir que para el 1, 0, 0, que está acá, la función es 1, y que para el 1, 0, 1, la función también es 1. ¿Y qué pasará para las demás combinaciones? ¿Cómo serán? ¿Qué pasará en esos casos? Claro, todas las demás son ceros, efectivamente. Todas las demás son ceros. Y esa es la forma más rápida de poder saber para qué combinaciones de nuestras variables, ¿cierto? Se van a hacer unos nuestras funciones. Y no tengo para qué evaluar caso a caso, porque acá son 8. Tampoco es algo tan descabellado evaluar 8 combinaciones, ¿cierto? Nuestra función que no es tan compleja. Sin embargo, si fueran más combinaciones o si la función fuera mucho más compleja en sí misma, sería muy lento, ¿cierto? Así que esa es la tabla de verdad. Tabla de verdad. Tabla de verdad. ¿Cierto? Que sería finalmente, nos dice qué pasa con la función para todas las combinaciones de entrada posibles. ¿Qué pasa con la función para todas las combinaciones de entrada posibles? De entrada posible. Posibles en realidad, ¿cierto? Muy bien. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Sí. Mira, ahora lo que podríamos seguir viendo sería el cómo se pueden representar las diferentes funciones, pero ya que probamos cómo trabajar con álgebra, hicimos algunos ejercicios, vimos que en realidad yo puedo evaluar la función directamente, ¿cierto? Y ver qué pasa con ella. O también puedo directamente ver las combinaciones para las cuales la función se hace 1. Yo creo que hasta aquí estaríamos bien por hoy día. Ya el miércoles me gustaría seguir haciéndole más fuerza al cómo obtener las funciones. Yo creo que estaríamos más que bien, al menos por hoy día. ¿Te parece? Ya, muy bien. Entonces te agradezco la participación y también un saludo para todos los que nos están viendo en el video. Y que sería todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Chao, nos vemos. Tengan buena semana.